Historia nocturna. Los primeros meses fue un infierno para nosotros. El olor que desprendían esos caballos era nauseabundo. No entendíamos nunca por qué, pero no era un olor normal. Era más bien parecido al azufre. No nos permitía estar en paz. De repente se metía por toda la casa y nos asfixiaba. Quisimos hablar con los dueños para que por favor removieran el establo hacia otra parte, pues sus terrenos eran extensos y nosotros habitábamos esa zona antes de que ellos llegaran con sus cosas. Pero decían que ese era el único lugar que servía para los caballos porque ahí nadie se los podía robar. Pero además de ese olor, había algo más que sentíamos. Había noches en que después de 11 escuchábamos voces que venían de ese lugar. Eran como susurros que se iban acrecentando hasta que podíamos sentirlos en cualquier rincón de la casa, como si se escondieran en las tablas de las paredes. Las primeras veces no entendíamos qué palabras eran las que repetían esas voces, pero una vez recuerdo estaba en el baño cuando empezaron a sentirse. Era tal cual como si alguien hablara a escondidas. Pero esa vez las voces se fueron aclarando en mi cabeza y por primera vez entendí cuáles eran las palabras que repetían. Que el guardián de las sombras reciba tu sangre y multiplique tus riquezas. Decía al principio, pero luego las voces se estancaban en una sola palabra y ahí era cuando me atacaba el pánico y el dolor de cabeza. Esa vez empecé a sentirme mareada. Mi esposo me abrazaba con fuerza mirándome a los ojos para que yo me tranquilizara, pero yo sentía esas voces, ya no en las paredes sino dentro de mi cabeza, como si rebotaran en los huesos de mi cráneo. Era una sensación de vértigo mezclada con aturdimiento. Los ojos se me empantanaban de lagañas que me hacían arder los párpados, y cuando miraba a mi esposo detenidamente veía también sus ojos llenarse de sangre hasta que su pupila desaparecía. Pero luego me restregaba la cara con las manos y lo veía de nuevo y se veía como antes. Me estoy volviendo loca, era lo que presentía. Él me preguntaba angustiado que qué me pasaba y yo le decía que las voces estaban en mi cabeza. Yo no escucho nada, me decía él, pero yo le insistía en que me estaban atormentando. Esa primera noche de ese episodio fue angustiante. Creí que en cualquier momento mi corazón se iba a detener y que iba a morir, porque el pecho me dolía demasiado y como si me estuviese descomponiendo, la piel se me puso de un color extraño, como de un azul oscuro, relataba Mauricio, que nunca había visto algo así. Que las venas de la frente se me inflaban como si se fueran a estallar y el rostro se me ensanchaba tanto que alcanzaba a duplicar su tamaño real. Era otra cosa. Luego, en la madrugada, me sobrevino una fiebre intensa y las náuseas se intensificaron. El mundo me daba vueltas como en la peor de las borracheras y cuando hacía para vomitar que la fuerza de las arcadas me hinchaba los oídos, escuchaba una risa leve que venía desde el potrero. Esa fue la primera noche. El episodio no me repetía todas las veces. A veces solo me daba fiebre, otras escuchaba las voces, pero había noches en que la intensidad era tal que yo le rogaba a mi esposo que acabara definitivamente con mi sufrimiento. Una mañana de octubre nos visitó un cura. No sabíamos en ese momento cómo se había enterado de lo que estaba pasando, porque como había contado anteriormente, en Los Laureles era difícil confiar en alguien en esos tiempos. La gente se había vuelto mezquina y apática. Nadie te hacía un favor y cualquier cosa que tuvieran para malinterpretar lo hacían a tal grado que hubo gente que lincharon por un simple rumor. El cura llegó precisamente guiado por un chisme de esos, pues alguien le dijo que en nuestra casa estábamos haciendo ritos satánicos. Entonces le contamos lo que realmente pasaba, pero él, lejos de creernos, empezó a cuestionar nuestra forma de vivir con sermones que parecía repetir de memoria. Decía que nunca nos había visto en la iglesia y que yo estaba haciendo labores contrarias a mi naturaleza de mujer, pues al dedicarme a trabajar hombro a hombro con mi marido, había descuidado mi labor de levantar el hogar según los preceptos del matrimonio, que por eso esa casa se había vuelto un lugar de recibimiento para el demonio porque estábamos contrariando las órdenes del Santísimo. Nos puso además de penitencia leer todos los salmos en voz alta y que debíamos ir a la iglesia todos los domingos para empezar el proceso de liberación, el cual nos iba a costar varios animales y una significativa suma de dinero que nosotros no teníamos. Él lo sabía, conocía nuestra historia, pues fue de los pocos que nunca se fue de Los Laureles y decía que la peste nunca lo había tocado porque él era un milagroso. Mi esposo le hizo saber que no le haríamos caso en lo absoluto.
Sabíamos de sus mañas, de sus andanzas con los políticos de la región, que lejos de ser religioso era un corrupto que se aprovechaba de la fe de la gente y les sacaba favores a cambio de supuestas bendiciones. No era casualidad que después de los hermanos, él era la persona con más propiedades y tierras en el pueblo. La gente no le tenía confianza, pero le hacía caso por miedo a sus instigaciones, que casi siempre terminaban en persecución o el escarnio público. Pero del resto, las obras del padre todos las conocían. Cómo multiplicaba las botellas de ron en las parrandas que organizaba en su finca, en donde llegaban carros de todas partes y en los que siempre resultaba un muerto. Esa mañana, mi esposo al despedirse de él le dijo: «Padre, no se preocupe, que el diablo le tiene miedo a la gente de los laureles. Ese por aquí no tiene trabajo, porque la maldad es cosa aprendida y practicada por estos lares. Pero de todas formas, no olvide echarse sal en los zapatos, no vaya a ser que recoja alguna brujería». El padre volteó la mirada con una cara de enojo que yo pensé se iba a devolver a ofrecerle puños a Mauricio, pero simplemente dijo en voz baja que éramos unos herejes y se fue. Ahí empezó otro martirio. Todas las mañanas recibíamos ramos de flores marchitas en la puerta, algunos con lazos negros y otros con notas amenazantes. No quisimos angustiarnos por eso, pero sí nos preocupaban las miradas de odio que nos lanzaban los vecinos que pasaban por la calle. En cualquier momento nos encienden a piedra, era lo que pensábamos. Una tarde nos asustó un alboroto. Se sentía así como cuando aquella mañana en la que encontraron muerta a la señora. Pensábamos que habían llegado a sacarnos de la casa. «Ese cura va a querer sacarme del pueblo, pero primero me lo llevo a él», dijo Mauricio. Pero la gente no estaba ahí por nosotros. Pronto se fue llenando la cerca del potrero de gente curiosa, que veía cómo uno de los caballos emitía un sonido raro mientras torcía los ojos. Aquello era como un intento de carcajada que no terminaba de conjurarse. Al final terminaba en un relincho, como si la naturaleza del animal intentara luchar contra algo que lo poseía. De pronto empezó a relinchar con fuerza y a revolcarse con rabia. Se escuchaba tan fuerte que mucha gente se desprendió de la cerca y se quedó atónita en la calle viendo lo que hacía el animal. El caballo se revolcaba, luego se levantaba, golpeaba el suelo y resoplaba. Sus ojos se le ponían totalmente blancos y mostraba sus dientes como si quisiera decir algo. En ese punto, sus relinchos parecían más bien los gritos de una mujer. La gente que estaba ahí comenzó a decir que el caballo tenía el diablo. El alboroto fue tanto que tuvo que llegar el capataz de la finca y uno de los hermanos para calmar la situación. El capataz intentó de todas las formas persuadir a la bestia para que se fuera al establo, pero no lo conseguía. El animal intentaba embestirlo con furia y al querer sujetarlo con una cabulla, su reacción terminó de asustar a la gente, pues de un solo tirón mordió el extremo de la cuerda y la pisó con una de las patas para que ésta se reventara. El capataz, al verse incapaz de controlarlo, se apartó de él. Todos pensábamos que iba a sacrificar al caballo, pero de repente empezó a caminar de espaldas hacia el altar que tenían allí. Luego se quitó el sombrero, se dio media vuelta, se apoyó en su rodilla izquierda mirando a todo el mundo con una especie de preocupación, puso la vista enfrente observando fijamente la imagen que reposaba allí donde antes estaba el cuarto de la señora. La imagen apenas y se divisaba desde la posición de la calle. Solo se le veía una punta del manto y el contorno del perfil de madera. Nadie conocía hasta ese momento su apariencia. El capataz se adentró más hacia el altar, estiró la palma de su mano sobre el suelo, inclinó la cabeza y dijo algo en voz baja que nadie alcanzó a escuchar. Luego se puso de pie, se quitó la correa, se acercó al caballo y le soltó 3 juetazos fuertes en el suelo cerca de las patas traseras. Ahí mismo el caballo se calmó y se fue corriendo hacia el establo en donde se echó tranquilo. Después de eso, el capataz regresó al altar, besó la palma de su mano y tocó la base con la punta de los dedos. Hasta ese momento la gente, bueno, todos, creíamos que lo que había en ese altar era una virgen, pero ese suceso en particular despertó la curiosidad de todos. Por un lado nos alivió porque el acoso del cura pasó a un segundo plano y la gente en los laureles empezó a hablar de ese lugar. Pero mis noches de tormento eran cada vez más frecuentes y cada vez más difíciles de superar. Mi esposo me cuenta que una noche perdí totalmente el conocimiento. Y de hecho yo solo recuerdo que iba saliendo de la cocina con una olla de plátanos para echársela a los puercos, cuando de pronto sentí una voz que me dijo algo a mis espaldas. No tengo claridad de lo que me dijo, pero sí hubo una palabra que me quedó haciendo eco
por varios segundos. Ya la había escuchado antes, pero aquella vez la claridad de su pronunciación, casi como si pudiera sentir los labios de la otra persona cerca de mi oído, me dejó estática, sin poder siquiera mover la mandíbula. La palabra era Damihi Sanguinen. Damihi Sanguinen. Damihi Sanguinen. Repetía una y otra vez, al tiempo que sentía que mi cabeza se inflaba, como si el eco de las palabras indescifrables me hiciera un soplo dentro del cráneo, al punto en que no pude soportar más la presión que sentía, que prácticamente mi cabeza hizo cortocircuito y en un chispido que me tronó en la sien, todo quedó en blanco para mí. Mauricio cuenta que cuando fue a levantarme del suelo, mi cuerpo se puso rígido y dio varias vueltas sobre el agua de los plátanos. Era como si alguien me sostuviera la cabeza y me empujara como la hélice de un molino. Que de un momento a otro estiré las piernas y arqué la cabeza apoyando la frente contra el suelo, estando mi cuerpo boca arriba. Que aunque tenía los ojos cerrados, movía el rostro hacia donde mi esposo se movía. Mauricio mojó una sábana con agua tibia con sal y la enrolló para amarrarme las piernas, algo que ya le había servido antes, pero esa vez, cuando intentó sujetarme, yo lo agarré de la cara y le enterré las uñas hasta abrirle la carne. Como pudo se soltó, pero casi le desfiguró el rostro de la fuerza que tenía. Debo decir que mi esposo era mucho más grande que yo. Además de corpulento y pesado, medía como 1,85 y sus brazos tenían la poderosa habilidad de estremecer árboles de mango hasta dejarlos sin frutos. Yo por mi parte era más bien menudita, siempre estuve en los huesos. Mi mamá creía que yo tenía mal de ojo, me daba todo tipo de caldos de aves extrañas que conseguía mi abuela, pero nunca agarré peso. La más ligera brisa parecía que me hacía tambalear. Pero esa noche, según el relato de Mauricio, yo le hice torcer el brazo y luego me prendí de su cara con una furia tal que él sintió que los huesos debajo de sus pómulos se le descolocaban. Él se echó hacia atrás asustado, me gritaba que despertara, pero yo no estaba al control de mi cuerpo. Era otra cosa, un animal, pero también sentía que algo me estaba usando. Mauricio lo supo, pues dice que en medio del forcejeo abrí los ojos y no eran los míos, se veían extraños, como si fueran los de un reptil. Quiso intentar de nuevo amarrarme, pero yo me le solté y me fui corriendo hacia el patio, en donde quedé atorada en una poza de barro que teníamos ahí para los puercos. No reaccioné sino hasta la tarde del día siguiente, que me desperté después de que él me diera de beber un jugo de limón asoleado con paico. Eso sentí que me revolvió hasta los huesos, pero me hizo despertar de golpe. Fue como si me hubiesen sacado la cabeza del agua. Cuando le vi la cara a Mauricio, las heridas que le había hecho, me puse a llorar. Me daba mucha rabia no poder hacer nada para evitar que eso me pasara. Así que tomamos la decisión de en adelante tenía que dormir amarrada a la cama. El método parecía funcionar, pero solo para retenerme, porque el dolor que sentía cuando esas voces se metían en mi cabeza me hacían gritar hasta quedar desmayada. Una vez no aguanté más y desesperada comencé a masticar unas flores de una planta que crecían allí en la cerca, que decían eran venenosas. Mi esposo no me vio cuando me levanté esa mañana. Él siempre creyó en mi optimismo, pero ya yo estaba agotada. No me sentía con fuerzas para seguir. Además me daba demasiada impotencia convertirme en una carga o peor, en un peligro para él. No quería que nada malo le pasara, menos por mi mano. Me comí como 10 flores de esas, con tal desespero y ansiedad que mastiqué hasta los insectos que había dentro de ellas. Todo fue lento e indoloro. El mundo empezó a hacerse lento y la vista me pesaba. A los pocos minutos empecé a sentir cómo mi cuerpo se dormía y que ya hasta se me dificultaba respirar. Fue ahí cuando caí al suelo, el momento en que la vi. A la mil caras. Así supe mucho tiempo después que le decían a esa entidad. Tenía la sensación de haberla visto antes, pero no sabía de dónde. Pero algo me daba a entender que de ella era la voz en mi cabeza todas esas noches. Era una mujer de estatura media, de piel pálida, casi blanca, ojos rojos y boca pintada de negro. Llevaba la cabeza rapada y en la frente se le abultaban decenas de ojos unos encima de otros como en la más grotesca pesadilla. Era espeluznante. Estaba ahí parada al lado mío y sus miles de pestañas emitían un sonido como si alguien estuviera moliendo vidrio.
Recuerdo bien que estiró su mano huesuda y mientras me acariciaba el cabello y sonreía, empezó de nuevo a repetir esa palabra. Damiji Sanguinen. Fue cuando comprendí que el solo hecho de escuchar eso me desconectaba de mis capacidades mentales. Supe entonces que había permanecido dentro de mí, pero como me estaba muriendo, decidió abandonar mi cuerpo. Cuando mi esposo me encontró, ya yo estaba entumecida por las toxinas de la planta. La respiración era mínima y mis signos vitales eran apenas perceptibles. Pero pudo salvarme. Mauricio sabía mucho de medicina natural. Su abuelo era yerbatero y no sé cómo, pero logró desintoxicarme a punta de baños y purgantes. Recuperé la razón 12 días después, porque los efectos de la planta me dejaron en una especie de limbo mental en la que actuaba como un niño recién nacido. Cuando desperté, le conté a Mauricio lo que había visto, a esa mujer que me hablaba todas las noches. A lo que él me respondió que él también la había visto, pero que nunca quiso mencionarla para no darle poder, pues es de esa forma en que ese tipo de entidades adquieren su fuerza, cuando la gente empieza a creer en ellos. Por eso nunca hay que llamar al diablo por su nombre y tampoco hay que mencionar a ningún demonio, porque eso acrecienta su poder de hacernos daño. Ese suceso fue el golpe fulminante a nuestras ganas de levantar ese rancho. Agotados y sin esperanzas ya, decidimos entonces mudarnos. Detestábamos la idea, porque Mauricio tenía la ilusión de hacer crecer nuestro hogar allí, pues era un lugar importante para él, pero ya estábamos al borde de medidas drásticas. Habíamos conseguido negociar con uno de los hermanos y con lo que nos daba nos alcanzaba para comprar una casa más pequeña y con menos tierra para una parcela, pero en mejores condiciones y más lejos de esa finca, casi saliendo de los Laureles. Cuando aquel hombre llegó para cerrar el negocio, apareció con una mochila cruzada y lentes oscuros, pero había algo que traía consigo que me llamó la atención. Tenía 6 anillos en total en sus dedos, 3 plateados y 3 dorados. Cada uno encima tenían una piedra que se asemejaba a la forma de unos ojos. Fue inevitable no asociarlo con aquel demonio que nos había estado acosando. Pero solo nos miramos las caras y guardamos silencio. Ya no teníamos más fuerzas para resistir allí. Cuando el hombre nos entregó el dinero, ya nosotros teníamos las cosas recogidas y listas para salir. Le entregamos las llaves y éste al recibirlas se dio la vuelta, entró al establo, se paró enfrente al altar y besó el suelo. Allí en la calle de enfrente había otras personas que cuando lo vieron le preguntaron que por qué no dejaban ver a la Virgen, pero el hombre los ignoró, subió a su caballo y se fue. Varios meses después, estando acomodados ya en la casa nueva, escuchamos el alboroto a medianoche en la calle. Sonaba como si estuvieran linchando a alguien. Desde donde nosotros estábamos, solo se veía por las escasas luces del pueblo un enorme polvorín. Y la gente revuelta gritando. No sabemos realmente qué pasó. Lo que sí vimos fue un caballo sin ojos pasar corriendo por enfrente de nosotros. Y la gente corriendo asustada sin saber dónde meterse. Por varias semanas solo hubo un silencio sepulcral en los Laureles, hasta que una mañana la misma gente le prendió candela al establo junto con el altar, de donde sacaron amarrado con pitas la figura de madera. Ya habían descubierto que lo que había ahí no era ningún santo católico, ni ninguna virgen, sino algo demoníaco. Esa fue la vez en que la vimos físicamente, cuando la arrastraron por la calle principal y enfrente de la iglesia le rociaron gasolina y le prendieron candela. Era tal cual como yo la había visto cuando casi muero intoxicada, una mujer pequeñita, de manos huesudas y muchísimos ojos en la cabeza. La mancha de ceniza que quedó en el suelo duró como 5 años para desaparecer y había noches en que la gente decía ver una mujer sentada en las primeras bancas de la iglesia que en ese entonces no tenía puertas. A los hermanos esos no se les volvió a ver por los Laureles, no como solían verse, porque a ambos les dio una enfermedad que les atrofió la cara y a los pocos meses toda esa tierra, esa que tenían, se llenó de plagas y de un monte al que nadie se le medía a darle machete.